Hoy vamos a meternos de lleno en una de las formaciones geológicas más impresionantes del planeta, el Gran Valle del Rift. La idea es casi de ciencia ficción. Hablamos de una cicatriz en la Tierra, una serie de valles que se extiende a lo largo de... ¿Cuánto era? Unos 7.000 kilómetros. Para analizarlo nos basamos en un artículo enciclopédico muy completo que traza todo su recorrido, desde Asia hasta el sureste de África. El objetivo es entender no solo por dónde pasa, sino por qué es algo que está vivo y que, literalmente, está cambiando el mapa. A ver, vamos a desglosar esto. Es un punto de partida perfecto, sí. Y un matiz importante desde el principio. Aunque el nombre, Gran Valle del Rift, es muy conocido, muy potente, en geología preferimos usar un término más preciso, el sistema de Rift afroárabe. Sistema, vale. Exacto. La palabra sistema es la clave, porque no es una única grieta, sino una red de fallas, de depresiones que están todas conectadas. Y para que nos hagamos una idea del tiempo, se cree que todo este proceso comenzó hace unos 35 millones de años. ¿35 millones? Es que es una cifra que es imposible de procesar. Es una película a cámara superlenta. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone para mí muy interesante, porque la ruta que describe la fuente empieza en un sitio que yo, la verdad, no me esperaba para nada. Uno piensa en el Rift y la cabeza se te va a África, a la sabana. A los documentales, claro. Exacto, pero es que el kilómetro cero de este viaje está en Asia, concretamente en el Valle de la Bekaa, en el Líbano. Ahí empieza todo. Una zona que conocemos por la historia, por la cultura. Y resulta que el propio valle, esa depresión entre el monte Líbano y el antilíbano, es el primer eslabón. Es alucinante. Es que eso es lo fascinante, cómo de repente cosas que estudiamos por separado, historia, geografía, encajan en un puzzle geológico masivo. Ese valle de la Bekaa sigue hacia el sur, se convierte en el valle de Julé, ya entre Galilea y los Altos del Golán, una zona que, bueno, oímos en las noticias constantemente. Claro, y es justo ahí donde nace el río Jordán, que luego va hacia el mar de Galilea. Momento, entonces. ¿El cauce de un río tan simbólico como el Jordán es en realidad el suelo de esta falla gigante? En esencia, sí. El río lo que hace es aprovechar la depresión que ha creado el rift para abrirse paso. Y ese camino le lleva inevitablemente a un sitio que es la consecuencia más extrema de este hundimiento, el Mar Muerto. Que es el punto más bajo de la superficie terrestre. Eso no puede ser una coincidencia, ¿verdad? O sea, su profundidad se debe a que está justo en la fractura. No, ninguna coincidencia. Es causa y efecto directos. El Mar Muerto es un ejemplo de libro de lo que llamamos un graben, una fosa tectónica. Es un bloque de la corteza que se ha hundido entre dos fallas. El rifting, la separación, es lo que ha provocado ese hundimiento tan bestia. Vale, para un momento. Antes de saltar a África, quiero asegurarme de que lo pillo. Estamos diciendo que lugares como el Valle de la Bekaa, el río Jordán, el Mar Muerto y, por lo que leo, hasta el Mar Rojo, Hasta el Mar Rojo, sí. no son accidentes geográficos aislados, son las piezas visibles de una misma cicatriz que está partiendo la Tierra. Y como dices, se sumerge para crear toda la estructura del Mar Rojo. El Mar Rojo no es otra cosa que un rift que se ha ido ensanchando hasta que el océano lo ha inundado. Entendido. Y al final de ese mar, llegamos a un punto que el artículo describe como el corazón de todo el sistema, un sitio llamado la Triple Unión de Afar. Suena a nudo gordiano geológico. Y lo es. Es uno de los puntos calientes geológicos más importantes del mundo. Imagina una I. Un brazo es el rift del Mar Rojo, por donde veníamos. Otro brazo se va hacia el este, es la dorsal de Adén, en el Océano Índico. Y el tercer brazo es el que se mete en África, el rift de África Oriental. Ese punto, en la depresión de Afar, es el motor donde tres placas tectónicas se están separando a la vez. Una triple unión. La imagen es potentísima. Y esto nos lleva a la idea más impactante de todas. El artículo afirma que el rift de África Oriental está literalmente partiendo la placa africana en dos. O sea, no es una metáfora. No, es un hecho. Estamos viendo en directo el nacimiento de dos nuevas placas. La placa de Nubia, que es la mayor parte de África, y la placa somalí, que es todo el cuerno de África hacia el sur. El macizo etíope, por ejemplo, está siendo partido en dos por el rift. ¿Y tenemos algún ejemplo de que algo así ya haya pasado antes? El mejor ejemplo posible es el Océano Atlántico.
Hace millones de años, Sudamérica y África eran un único supercontinente. Un sistema de rifting, muy parecido al de ahora, empezó a separarlas. La grieta creció, se inundó y acabó siendo el océano que conocemos hoy. O sea que estamos viendo la creación de un futuro océano en cámara superlenta. Justo eso. Es la misma película, pero en una fase muy inicial. Es alucinante, y por lo que veo el proceso no es uniforme. La fuente explica que al llegar a la zona de Kenia y Uganda, el sistema se divide en dos. Así es, se bifurca. Crea dos grandes arcos que avanzan en paralelo hacia el sur. El rift occidental, o falla albertina, y el rift oriental. Y como vamos a ver, aunque los crea la misma fuerza, han generado paisajes y ecosistemas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Solo se vuelven a unir mucho más al sur, en Tanzania. Me intriga mucho esa dualidad. A ver, empecemos por el rift occidental. La descripción del paisaje es espectacular. Habla de las montañas Virunga, las Mitumba, el Ruwenzori, vamos, algunas de las cumbres más altas de África. Y esa es la primera gran característica. El levantamiento de los bordes de la falla ha sido tan violento que ha creado esas cordilleras. Pero el rasgo definitorio del rift occidental es el agua. El hundimiento ha dado lugar a una cadena de lagos larguísimos, estrechos y muy, muy profundos. Los grandes lagos de África. Y cuando dices profundísimos, el dato del lago Tangánica me ha dejado de piedra, hasta 1.470 metros de profundidad. Es que es casi 1,5 kilómetros de agua. Cuesta imaginarlo, sí. Es como apilar 5 torres Eiffel. Y aún sobraría. Y todo eso por una grieta que se abre. Exactamente. La cuenca es tan profunda porque el bloque de tierra se ha hundido de forma masiva. Por eso el Tangánica es el segundo lago de agua dulce más profundo y voluminoso del mundo. Solo le gana el Baikal, en Siberia, que por cierto también es un lago de rift. Claro, tiene sentido. Y un escenario así tiene que ser un hervidero de vida. El artículo menciona que está lleno de parques nacionales famosos, Virunga en el Congo, el de los volcanes en Ruanda, los santuarios de los gorilas de montaña. Y no es casualidad. La topografía que crea el rift, con esas montañas y valles aislados, funciona como un motor de especiación. Ha creado islas biológicas en tierra firme que han permitido que evolucionen especies únicas en el mundo. La geología es la que manda. Fascinante. Vale, pues ahora crucemos al otro lado, al rift oriental. Aquí el panorama cambia radicalmente. ¿Qué pasa ahí? Pues si el occidental es el reino del agua dulce y profunda, el oriental es el de la química y la evaporación. Aquí los lagos son, por lo general, mucho menos profundos. Y lo más importante, casi todos son endorreicos. Es decir, no tienen salida al mar. El agua que entra solo puede salir evaporándose. Y con el sol ecuatorial, la evaporación debe ser brutal. ¿Qué consecuencia tiene eso? Una consecuencia química muy directa. El agua se va, pero los minerales y las sales que arrastran los ríos que los alimentan se quedan. Con los milenios se concentran hasta niveles increíbles. El resultado son lagos con una alcalinidad y una salinidad altísimas. La fuente de ejemplos que parecen de otro planeta. El lago Magadi, con tanta sosa, carbonato de sodio, que casi se puede caminar por encima. O los lagos Bogoria, Nakuru, que son muy alcalinos. Pero eso suena casi tóxico. ¿Cómo puede haber vida ahí? Y no solo vida, sino las famosas concentraciones de flamencos. Parece una contradicción. Es una paradoja increíble. Para la mayoría de peces, esas aguas serían mortales, pero esa química extrema es el paraíso para ciertos microorganismos, como las algas espirulina, que viven felices ahí. Y esas algas son la comida principal de los flamencos. Así que tienes una cadena alimentaria muy corta y especializada, pero con una biomasa gigantesca. Millones de flamencos van allí porque es un buffet libre sin nadie que les moleste. O sea que la misma fuerza geológica que crea montañas y lagos casi marinos, también crea estos lagos químicos. ¡Qué versatilidad! Pero leo que hay una excepción, el lago Naivasha. ¿Por qué este sí tiene agua dulce? El Naivasha es el caso que confirma la regla. A diferencia de sus vecinos, se alimenta de manantiales subterráneos y también tiene una salida de agua subterránea que drena el exceso de sales. Ese flujo constante de agua fresca por arriba y por abajo lava el lago y mantiene los minerales a raya. Es un oasis de agua dulce en medio de un desierto químico. Espera. Hemos hablado de los lagos de los dos Rift, pero a mí me falta el protagonista. El lago Victoria, el más grande de África, de lejos. ¿Por qué no lo hemos mencionado? Es una pregunta excelente y una aclaración fundamental.
El lago Victoria técnicamente no está dentro de ninguna de las dos fosas. Ocupa la gran meseta que hay entre el rift occidental y el oriental. Ah, vale. Está en medio. Justo. Pero su existencia es consecuencia directa del sistema. Imagina que el levantamiento de los bordes de los dos rifts creó una especie de plato gigante y poco profundo en el centro. Ese plato se llenó con el agua de la lluvia durante miles de años y así se formó el lago Victoria. Así que, aunque no es un lago de rift estricto, como el Tanganika, no existiría sin él. Me he entendido. Una pieza más del rompecabezas. Bien, pues sigamos hacia el sur. El artículo dice que en Tanzania los dos brazos se vuelven a juntar. ¿Qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con otro gigante de agua. La fosa unificada del sur alberga el lago Malawi, o lago Nyasa. Es el tercer lago de agua dulce más profundo del mundo, con más de 700 metros. Y, al igual que los otros, es larguísimo y define la geografía de la región, haciendo de frontera entre Malawi, Mozambique y Tanzania. Y después de este último gran lago, la falla se desvanece y ya está, como termina un viaje de 7.000 kilómetros. El final es más sutil. Al sur del lago Malawi, la estructura del rift la aprovecha el río Shire, que es el desagüe del lago. Este río fluye hacia el sur y desemboca en el gran río Zambeze. Se considera que el último tramo visible del sistema es el Valle de Urema, en Mozambique. A partir de ahí, ya se integra en la llanura costera y es menos evidente. Entonces, a modo de resumen, el recorrido ha sido una pasada. Empezamos en los valles del Líbano, descubrimos que el Mar Rojo es un océano naciendo, vimos un continente partirse en Etiopía, y luego seguimos dos caminos con personalidades opuestas, el occidental, monumental y de agua dulce, y el oriental, más químico y especializado. Y todo eso, desde Asia hasta el sur de África, es un único sistema interconectado que sigue activo hoy en día. Esa es la síntesis perfecta. El sistema de rift afroárabe no es una cicatriz del pasado, es una herida abierta. Es la prueba más espectacular y visible que tenemos de la tectónica de placas, la fuerza que esculpe el planeta. Ha creado paisajes increíbles, ecosistemas únicos y, bueno, ha sido el escenario de momentos clave de la evolución, incluida la nuestra. Es geología en tiempo presente. Un proceso vivo que sigue trabajando. La idea da vértigo. Y hablando de futuro y de vértigo, el artículo deja muy claro que la placa somalí se está separando del resto de África. Esto nos lleva a una pregunta que es inevitable si pensamos en tiempo geológico, ¿no? Si este proceso continúa al ritmo actual, que son unos pocos milímetros al año, durante los próximos 5 o 10 millones de años, ¿cómo será el mapa del mundo? ¿Veremos un nuevo océano separando el Cuerno de África del resto del continente? ¿Qué nuevas costas, qué nuevos mares e islas podrían surgir de esta lenta pero imparable división? Es para darle una vuelta. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, nos afecta a todos, de una forma u otra, pero del que a menudo se habla casi en susurros, o peor, con clichés. Hablamos de la menopausia. Totalmente. Es que es una de las transiciones vitales más universales, y sin embargo, sigue siendo un territorio lleno de mitos y sobre todo de simplificaciones. Pues mira, para arrojar un poco de luz, hemos partido de una fuente muy completa, un artículo de Wikipedia detalladísimo que lo aborda todo, desde la pura biología hasta la sociología. Ajá. Y la misión de hoy es ir más allá de la idea del sofoco y entender esto como lo que es, una transformación biológica, psicológica y cultural que es, bueno, tremendamente compleja. Exacto. Se trata de eso, de conectar los puntos, de ver cómo un cambio hormonal provoca un efecto dominó en la salud, en la identidad, en la experiencia social, en todo. Y para empezar a tirar del hilo, me quedo con una idea que creo que lo cambia todo. La menopausia no es un interruptor que se apaga y ya está. Para nada. Es más bien una especie de pubertad a la inversa, un proceso súper gradual que puede alargarse más de una década. Vamos a desgranar esto. Me encanta esa analogía, la de la pubertad a la inversa. ¿Verdad? Es que captura perfectamente esa sensación de cambio profundo, a veces caótico en el propio cuerpo.
algo que no ocurría desde la adolescencia. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico, que ya de por sí es un lío. ¿Cómo se define oficialmente la menopausia? Porque la gente habla de estar en la menopausia durante años y años. Pues esa es la distinción clave y yo creo la raíz de mucha confusión. Técnicamente, la menopausia es un solo día. Un día. Un día en el calendario. El día en que se cumplen 12 meses seguidos sin un periodo menstrual. Ese es el punto final. ¡Ostras! Todo lo que viene antes, esa transición que puede durar de 4 a 8 años, o incluso más. Eso es. Eso es la perimenopausia. Y todo lo que viene después es la posmenopausia. O sea que cuando hablamos de los síntomas, de los sofocos, del mal humor, casi siempre estamos hablando de la perimenopausia. En su inmensa mayoría sí. Es la etapa de la fluctuación, del cambio. La posmenopausia ya es una nueva fase de estabilidad hormonal, aunque sea, claro, a un nivel de estrógenos mucho más bajo. Y aquí es donde encontré un dato que me pareció, vamos, alucinante, porque va en contra de todo lo que una suele escuchar. A ver, Durante la perimenopausia, los niveles de estrógeno no es que solo bajen, es que pueden llegar a ser de media un 20 o 30% más altos que antes. es totalmente contraintuitivo, ¿verdad? Muchísimo. Imagina una conversación entre el cerebro y los ovarios. ¿Vale? El cerebro, a través de la hipófisis, envía hormonas, la FSH y la LH, para pedir que se libere un óvulo. A medida que la reserva de óvulos baja, los ovarios responden peor. Se hacen los sordos, digamos. Exacto. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Grita más fuerte. Envía más y más hormonas. Y de vez en cuando, los ovarios responden a esos gritos. Justo. Y cuando responden, lo hacen de forma errática y a veces masiva. Y eso provoca esos picos de estrógeno altísimos, seguidos de unas caídas en picado. Claro. Y de ahí la irregularidad de los ciclos, los sangrados abundantes a veces, muchos de los síntomas anímicos. Es esa montaña rusa hormonal, no solo la bajada, lo que define esta etapa. Entendido. ¿Y todo este proceso natural, a qué edad suele ocurrir? Pues el rango típico para la menopausia natural está entre los 45 y los 55 años. Pero ojo, hay variaciones muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la edad media en Estados Unidos es de 51 años, pero en la India es de 46. Ah, qué curioso. Esto nos dice que hay factores genéticos, claro, pero también ambientales. La nutrición, el estilo de vida, todo influye. Y has dicho menopausia natural, lo que implica que hay otra que no lo es. Correcto. Hablamos de menopausia inducida cuando es el resultado de una intervención médica. La más común es la quirúrgica, por la extirpación de ambos ovarios. Vale. Pero también puede ser por quimioterapia o radioterapia pélvica. La gran diferencia es la velocidad. Es un apagón hormonal brusco, de un día para otro. ¡Qué fuerte! Y por eso los síntomas suelen ser mucho más intensos, porque el cuerpo no tiene ese tiempo para adaptarse poco a poco. Vale, creo que la base biológica queda bastante clara. Ahora entremos en el terreno que la mayoría de la gente asocia con este proceso. Los síntomas. Y como decíamos, todo el mundo piensa en sofocos y sudores nocturnos. Los famosos síntomas vasomotores. Y sí, son muy comunes, afectan a cerca del 80% de las mujeres, pero de verdad son solo la punta del iceberg. La lista es mucho más larga. Larguísima, y afecta a casi todos los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, en el plano físico se habla de sequedad vaginal y atrofia urogenital. Esto suena muy técnico. ¿Qué implica en el día a día? Pues implica una pérdida de elasticidad y de lubricación en los tejidos. Esto puede provocar dolor en las relaciones sexuales, pero también, y esto es importante, una mayor propensión a infecciones de orina o a la incontinencia. Es uno de esos síntomas de los que no se habla por pudor, ¿no? Totalmente. Y de los que más impactan en la calidad de vida, sin duda. También se menciona mucho el insomnio. ¿Está directamente ligado a los sudores nocturnos o es algo independiente? A menudo van de la mano, claro. Un sofoco intenso te despierta en mitad de la noche empapada en sudor y ya no te duermes. Ya. Pero no siempre. La progesterona tiene un efecto calmante que favorece el sueño. Al bajar sus niveles, incluso sin sofocos, a muchas mujeres les cuesta más conciliar o mantener el sueño profundo. Y luego hay otros cambios físicos que son más visibles. Por ejemplo, en la piel. Me impactó un dato muy concreto. ¿Mm?
Se puede perder hasta el 30% del colágeno de la piel en los primeros 5 años de posmenopausia. Un 30%. Es una barbaridad. Es un golpe muy directo, sí. El estrógeno es fundamental para que produzcamos colágeno y ácido hialurónico. Claro. Sin él, la piel pierde grosor, firmeza, capacidad de retener la hidratación. No es solo algo estético, es que la piel se vuelve más frágil. ¿Y esto es un proceso inevitable o se puede mitigar de alguna forma? Pues mira, aunque es parte del proceso biológico, aquí es donde la gestión de la que hablaremos después se vuelve crucial. La terapia hormonal puede mitigar esa pérdida. Y por supuesto, el cuidado de la piel, la protección solar, se vuelven todavía más importantes. Y lo mismo ocurre con el aumento de peso, especialmente esa acumulación de grasa en la zona abdominal, que no es solo un cambio estético. ¿Es un factor de riesgo metabólico? Exacto. Claro, no es solo lo que se ve por fuera. Y eso me lleva a los efectos anímicos y cognitivos. Porque más allá del cliché de estar de mal humor, esto es algo muy serio. Muy serio. Estamos hablando de un aumento significativo del riesgo de ansiedad, de irritabilidad y, sobre todo, de depresión. Las cifras son altas, ¿no? Son elocuentes. Se estima que afecta a entre el 45 y el 68% de las mujeres durante la perimenopausia. ¡Qué pasada! Y no es algo que esté en su cabeza. Es una vulnerabilidad neurobiológica real, causada por esa fluctuación hormonal tan bestia de la que hablábamos. Y luego está el famoso cerebro de menopausia o brain fog, esa sensación de niebla mental. Mucha gente se asusta, piensa que puede ser el inicio de algo grave, como el Alzheimer. Es una preocupación muy común, pero es fundamental tranquilizar en este punto. El brain fog tiene una base fisiológica real. Ajá. El estrógeno participa en funciones cerebrales como la memoria verbal. Su declive puede causar esos pequeños lapsus, esa dificultad para encontrar la palabra exacta. Pero es permanente. No. Los estudios muestran que estas dificultades suelen ser temporales. Se resuelven una vez el cerebro se adapta al nuevo entorno hormonal. No es un predictor de demencia. Eso es un alivio. Pero sí que hay efectos a largo plazo que son menos visibles y que son cruciales para la salud, ¿no? Pienso en el corazón y los huesos. Absolutamente. El estrógeno es un gran protector cardiovascular. Mantiene los vasos sanguíneos flexibles, ayuda a controlar el colesterol. Es como un escudo. Un escudo, sí. Cuando ese escudo desaparece, el riesgo de enfermedad cardíaca en las mujeres se iguala y luego supera al de los hombres. Es la principal causa de muerte en mujeres posmenopáusicas. ¿Y con los huesos pasa algo parecido? Exacto. El estrógeno frena la destrucción de hueso. Sin él, la pérdida de densidad mineral ósea se acelera de forma dramática. ¿Cuándo es el peor momento? El pico de pérdida ocurre justo en el año anterior al último periodo y durante los 2 años siguientes. Esto eleva de forma masiva el riesgo de desarrollar primero osteopenia y luego osteoporosis, Lo que se traduce en más riesgo de fracturas. sobre todo de cadera, muñeca y vértebras. Entonces, con este panorama tan complejo de síntomas de riesgos a largo plazo, la pregunta clave es, ¿y qué se puede hacer? Porque la idea no es tratarlo como una enfermedad que hay que curar. Esa es la clave. No es una enfermedad. Es una etapa vital que se puede y se debe gestionar para mantener la calidad de vida y la salud a largo plazo. Y hay muchas herramientas. Lo primero que se suele mencionar son los cambios en el estilo de vida, supongo que lo de siempre, dieta, ejercicio. Sí, pero con matices específicos para esta etapa. Por ejemplo, se sabe que la nicotina y la cafeína pueden agravar los sofocos. Ah, mira. Y el ejercicio de fuerza, no solo el cardio, se vuelve fundamental para combatir la pérdida de masa muscular y ósea. Y la dieta también. Ahora se investiga mucho cómo los cambios hormonales alteran el microbioma intestinal Qué interesante. y cómo una dieta rica en fibra y probióticos puede ayudar a mitigar algunos síntomas. Pero a veces, cuando los síntomas son muy intensos, el estilo de vida no es suficiente. Y ahí entra el gran tema, a menudo polémico, la terapia hormonal de la menopausia. El gran tema, sí. Es sin duda el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y para la prevención de la osteoporosis. Consiste básicamente en devolverle al cuerpo las hormonas que ha dejado de producir. Pero arrastra una fama terrible. Mucha gente le tiene pánico por el riesgo de cáncer de mama, de trombosis. Y es comprensible, por la forma en que se comunicaron los resultados de un gran estudio de hace ya más de 20 años, el WHI. Ya. Sin embargo, la ciencia ha avanzado mucho y esos resultados se han reevaluado y matizado enormemente. Hoy sabemos que para la mayoría de mujeres sanas, menores de 60 años o en los primeros 10 años de menopausia,
Los beneficios de la terapia suelen superar con creces a los riesgos. ¿Y qué ha cambiado para que esa evaluación sea tan diferente? Varias cosas. Primero, el tipo de hormonas que se usan ahora son más seguras. Segundo, y esto es muy importante, la vía de administración. ¿A qué te refieres? Se ha visto que la terapia transdérmica, o sea, a través de parches o geles en la piel, no parece aumentar el riesgo de coágulos, que era una de las grandes preocupaciones de la vía oral. Ah, vale. Y tercero, la dosis. Se busca la mínima dosis eficaz durante el tiempo que sea necesario. Entiendo. Pero, claro, no todo el mundo puede o quiere usar hormonas. ¿Qué alternativas hay que tengan evidencia científica? Las hay. Para los sofocos, ciertos antidepresivos en dosis bajas, como los ISRS, han demostrado ser eficaces. ¿Antidepresivos? Sí, también fármacos como la gabapentina. Y más allá de los fármacos, hay terapias como la terapia cognitivo-conductual o la hipnosis clínica que, bueno, aunque no eliminan los sofocos, ayudan a gestionar su impacto y a reducir la angustia que provocan. ¿Y qué hay del enorme mercado de suplementos naturales? La soja, el cojos negro, se anuncian por todas partes como la solución mágica. Ahí hay que ser muy cautos. A pesar de su enorme popularidad, la realidad es que la evidencia científica sólida que respalde la eficacia de la mayoría de estos suplementos es, en el mejor de los casos, débil o contradictoria. O sea que no está tan claro. No. Lo mismo ocurre con otras terapias como la acupuntura para estos síntomas. Esto no significa que a algunas personas no les funcionen, pero a nivel de estudios rigurosos no han demostrado ser superiores al placebo. Esto nos lleva a un punto que me parece crucial. La forma en que vivimos y tratamos la menopausia no depende solo de la biología. Para nada. Salgamos de la fisiología y entremos en la cultura. Un cambio de plano fundamental, porque la experiencia de la menopausia está moldeada de una forma increíble por las expectativas y los valores de la sociedad en la que se vive. El contraste es brutal. En Occidente, por ejemplo, ha habido una tendencia muy fuerte a medicalizarla, a verla como una enfermedad por deficiencia de estrógenos que necesita ser curada. Una visión que pone todo el foco en la pérdida y el deterioro. Pero es que si nos vamos a otros lugares la perspectiva cambia radicalmente. Por ejemplo, en Japón, históricamente el konenki, que es como lo llaman, se asociaba a las amas de casas ricas. Era casi una enfermedad de lujo. Es alucinante. Y lo más curioso es que los síntomas más comunes que se reportaban no eran los sofocos, sino la rigidez de hombros y otros dolores. Y luego tienes el caso de algunas culturas indígenas como la maya. Allí se describe como una transición no marcada. ¿Qué significa eso? Que no hay un estigma especial, no hay grandes rituales. Simplemente se ve como una parte más del ciclo vital. Una liberación de la menstruación y del riesgo del embarazo. Y el resultado es que muchas mujeres mayas reportan poquísimos síntomas angustiosos. O sea que las expectativas culturales pueden literalmente cambiar la experiencia física. Si tu cultura te dice que esto no es un gran problema, quizás tu cuerpo lo vive como tal. Es una idea potentísima que se resume en un concepto. Biologías locales. Explica eso. La biología no es un destino universal e inmutable. La forma en que nuestro cuerpo experimenta un proceso como este es una interacción compleja entre nuestra genética, nuestra dieta, el estrés que sufrimos y, crucialmente, el discurso cultural y médico que nos rodea. ¿Y tenemos ejemplos de esto más cerca sin tener que irnos a la cultura maya? Por supuesto. Dentro de un mismo país como Estados Unidos se ven diferencias claras. Los estudios muestran que las mujeres afroamericanas tienden a entrar en la menopausia un poco antes Ajá. y a reportar síntomas vasomotores más frecuentes e intensos que las mujeres blancas. Durante mucho tiempo se buscó una explicación puramente genética. Pero no es tan simple. No lo es. Investigaciones más recientes apuntan a que el estrés psicosocial acumulado a lo largo de la vida, debido a la discriminación racial sistémica, podría ser un factor clave. Qué fuerte. Ese estrés crónico tiene un impacto fisiológico real en el sistema hormonal y nervioso y podría explicar, en parte, esa diferencia. Es una perspectiva que lo cambia todo. No es solo tu cuerpo, es tu cuerpo en su contexto social. Y hablando de contextos, también se menciona la experiencia de la comunidad LGTBQIA+. Sí, y es un punto muy importante. Para las personas trans y no binarias, la menopausia puede ser un terreno especialmente complejo. ¿Por qué? Porque es una experiencia que culturalmente está definida de forma muy rígida, como femenina, lo que puede generar conflictos con la propia identidad de género.
Claro. Y además, a menudo se enfrentan a una falta tremenda de recursos y a profesionales de la salud que no están formados para entender sus necesidades, creando barreras enormes para acceder a un cuidado adecuado. Queda clarísimo entonces. Para resumir todo lo que hemos visto, la menopausia no es un evento, es un proceso. Largo, complejo, con efectos que van mucho más allá de la reproducción y tocan la piel, los huesos, el corazón y el cerebro. Y sobre todo que no hay una única menopausia. La experiencia individual está en la intersección de la biología, la psicología, la cultura y la posición social de cada persona. Es un evento biopsicosocial en toda regla. Y para terminar, hay un apunte final en todo este material que me pareció fascinante y que nos abre a una reflexión completamente diferente. Sé a cuál te refieres. El que menciona a los pocos animales que, además de los humanos, también experimentan la menopausia. Exacto, como las orcas y las ballenas piloto, y lo increíble es el rol que adquieren las hembras posreproductivas en sus grupos. Se convierten en las líderes. Son las matriarcas, las guardianas del conocimiento ecológico de la manada. Es una pasada. Son las que recuerdan dónde están las fuentes de alimento en tiempos de escasez y guían a todo el grupo, asegurando la supervivencia de las generaciones más jóvenes. Su valor para la comunidad no disminuye, al contrario, se transforma y aumenta. Y esto nos deja con una idea, creo, provocadora para reflexionar en un mundo que a menudo ha valorado a las mujeres principalmente por su juventud y su capacidad reproductiva. ¿Qué pasaría si como sociedad aprendiéramos de las orcas? Mm, ¿Qué pasaría si viéramos la menopausia no como un final o una deficiencia, sino como el comienzo de un nuevo y poderoso rol social? El de líder, mentora y guardiana de la sabiduría acumulada. Hay misterios que parecen nacer del propio paisaje, y pocos paisajes son tan imponentes, tan sobrecogedores como el Himalaya. desde luego. En esas cumbres, donde parece que casi puedes tocar el cielo, vive una leyenda que nos ha fascinado durante más de un siglo, la del Yeti. El famoso abominable hombre de las nieves. Exacto. Hoy nos convertimos en una especie de detectives de la criptozoología. Tenemos sobre la mesa un caso con más de 100 años, un montón de pistas que se contradicen y testigos de lo más variopinto. Y nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a analizar las pruebas, a interrogar a los testigos a través de sus crónicas y examinar la evidencia forense que ha ido apareciendo. La idea es seguir el rastro de este mito desde su origen hasta los laboratorios de ADN. Para intentar resolver de una vez por todas el misterio que se esconde en el techo del mundo. Toda buena investigación hay que empezar por el principio, por el nombre del sospechoso, Yeti. Suena exótico, suena antiguo, pero ¿significa algo en concreto? ¿Es una primera pista? Es más que una pista, es que es casi la solución al enigma. Una solución que ha estado, oculta a plena vista desde el principio. A ver, a ver. La palabra Yeti viene de la combinación de dos palabras del dialecto tibetano, Ye y Dred. ¿Y qué significan? Pues Ye se refiere a un lugar rocoso o un risco, y Dred significa simplemente oso. Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Yeti significa literalmente oso de las rocas? Exacto. O sea, no hombre simio misterioso ni demonio de las nieves, sino oso. La respuesta ha estado en la propia palabra todo este tiempo. Así es. Y aquí hay un detalle lingüístico que es fascinante, y que se suele pasar por alto. Un erudito llamado Pranavananda estudió las variantes locales del nombre, Ajá. y se dio cuenta de que otras palabras como tej, que también se usan para referirse a la criatura, son probablemente una derivación de Dred. ¿Y por qué? Porque en ese dialecto, la R se pronuncia de una forma muy suave, muy gutural, casi desaparece, para un oído que no está acostumbrado. Ajá. Así que la conexión con los osos está en la raíz etimológica más profunda del mito. Increíble. O sea que la gente de la zona siempre ha estado hablando de una forma u otra de osos. Pero el folclore no habla de un solo tipo de criatura, ¿verdad? Según las fuentes, describen toda una familia. Efectivamente,
Y eso nos muestra un patrón muy típico en la construcción de las leyendas. No hay un único monstruo, sino que lo categorizan para darle sentido. Claro. Describen al menos 3 tipos. El más grande y temible es el yalmo, una bestia de pelo negro que dicen que mide más de 4 metros. El gigante de la familia, vamos. Luego estaría el chuti, que vive a altitudes medias y mediría unos 2,5 metros. Y finalmente, el Rangshimbombo, que es mucho más pequeño, de apenas 1 metro y de pelo rojizo. Es una forma de clasificar los misterios de la naturaleza, supongo. Si ven un oso grande, es un yalmo. Si ven uno más pequeño, un Rangshimbombo. Es una forma de categorizar lo desconocido exactamente. Entendido. Pero entonces, si la palabra original apuntaba a un oso de las rocas, ¿cómo demonios llegamos al nombre que lo lanzó a la fama mundial? ¿De dónde sale el abominable hombre de las nieves? Porque abominable es una palabra muy potente, no tiene nada que ver con un oso. Ahí es donde la historia da un giro de guión digno de Hollywood. Y todo por un accidente periodístico. Un accidente. Todo empieza en 1921. El teniente coronel británico Charles Howard Bury lidera una de las primeras expediciones de reconocimiento al Everest. Vale. A más de 6.000 metros de altura en un paso de montaña encuentra unas huellas enormes y de aspecto humanoide en la nieve. La primera prueba física documentada por occidentales, ¿no? Exacto. Él se queda desconcertado, claro, y les pregunta a sus guías sherpas qué ha podido hacer eso. Y ellos, con toda naturalidad, le dicen que son las huellas del Metokangmi. Que, si seguimos la lógica, también tendrá algo que ver con osos. Bingo. Metokangmi se traduce como hombre oso de las nieves. Fíjate que el concepto hombre-oso, una criatura híbrida, ya está ahí, pero la palabra abominable no aparece por ningún lado. ¿Y entonces? Esa es una aportación posterior. Cuando la expedición regresa a la India, un periodista del periódico The Statesman, un tal Henry Newman, entrevista a los porteadores. La palabra tibetana, meto, se puede traducir como hombre, pero también tiene una connotación de inmundo o sucio. Y Newman, pues, buscando un titular con gancho. Se tomó una licencia creativa. Se tomó una licencia creativa monumental. En lugar de el inmundo hombre de las nieves, que no suena tan bien, ¿verdad? No, desde luego que no. Pues eligió una palabra mucho más gótica, más terrorífica, abominable. Un momento, ¿me estás diciendo que uno de los monstruos más famosos del siglo XX debe su nombre a un periodista que quería un titular más llamativo? Suena casi demasiado simple. Es que a veces las explicaciones más sencillas son las correctas. Toda la evidencia histórica apunta a Henry Newman. No hay registros previos de la palabra abominable asociada a la criatura antes de su artículo. Fue un golpe de genialidad periodística que lo cambió todo. Un buen titular creó un ícono mundial. Es increíble. Claro, una vez que tienes un nombre tan potente como el abominable hombre de las nieves, la gente quiere encontrarlo. La leyenda explota y de repente todo el mundo empieza a ver cosas, ¿no? Exacto. Se desata la fiebre. Los primeros informes en realidad son anteriores del siglo XIX. En 1832, un funcionario británico en Nepal, B.H. Hodgson, escribió que sus guías habían visto una criatura alta, bípeda y cubierta de pelo. Él, desde su despacho, supuso que sería un orangután. Un orangután en el Himalaya. Geográficamente imposible, pero estaba intentando encajarlo en su mapa mental de la zoología. Es un patrón constante, ¿no? El explorador occidental que escucha la leyenda local y trata de traducirla a sus propios términos científicos. Totalmente. A finales de ese siglo, en 1899, Lawrence Waddell escuchó historias parecidas, pero fue más escéptico. Cuando le enseñaron unas huellas, su conclusión fue clara. Eran de un oso. Pero en el siglo XX la cosa se acelera. Aquí es cuando la gente empieza a llevar cámaras, me imagino. Efectivamente. En 1925, un fotógrafo y miembro de la Royal Geographical Society, N.A. Tombasi, está explorando cerca del glaciar Semu. A lo lejos, ve una figura oscura. Ajá. Y escribe en su diario, y cito, «Incuestionablemente la figura en su contorno era exactamente como la de un ser humano, caminando erguido». ¡Wow! Eso pone los pelos de punta. No tuvo tiempo de sacar la cámara, pero al llegar al lugar encontró huellas. Las describió como similares a las de un hombre, pero muy pequeñas, de unos 15 centímetros. O sea que ya no es solo un cuento de los guías. Ahora es un miembro de la élite exploradora británica quien lo ve. Eso le da otra credibilidad. Por supuesto, y eleva el misterio a otro nivel. Pero la prueba reina, la imagen que todos tenemos en la cabeza, llega en 1951.
Ah, ya sé a dónde vas. El legendario alpinista Eric Shipton está explorando una ruta alternativa para subir al Everest, y a 6.000 metros de altitud se topa con una serie de huellas que le dejan helado, y esta vez sí saca la cámara. Las famosas fotos de Shipton. Las estoy viendo ahora mismo. Son, son impactantes. Una huella perfectamente definida en la nieve virgen, y para que nos hagamos una idea del tamaño, Shipton colocó su pioleta al lado. Es una imagen icónica. Es que la forma es muy extraña. Parece tener dos dedos gordos, uno al lado del otro. ¿Qué es eso? Esas fotos son la piedra de Rosetta del misterio del Yeti. Han sido analizadas por primatólogos, zoólogos, expertos en biomecánica, durante décadas. ¿Y qué dicen? Pues hay de todo. Para los creyentes es la prueba irrefutable de un primate bípedo desconocido, pero para los escépticos hay muchos problemas. El primatólogo Jeffrey Meldrum, que se ha tomado muy en serio el tema, señala que la anatomía de la huella, con ese dedo gordo separado, recuerda a la de un gran simio, Vale. pero también admite que lo que parece un segundo dedo gordo podría ser una distorsión, quizá por el deshielo o la superposición de otra pisada. Y el mayor problema, supongo, es que solo fotografió una huella en primer plano, ¿no? No tenemos la secuencia completa para ver el patrón de la marcha. Exacto. Es una prueba fascinante, pero en última instancia ambigua. Y a falta de huellas, la gente empezó a buscar pruebas físicas, reliquias, y esto los lleva a los monasterios del Himalaya. Esto ya suena a película de Indiana Jones. Totalmente. La reliquia más famosa era el supuesto cuero cabelludo del monasterio de Pangboche, un objeto cónico cubierto de un pelo áspero y rojizo. ¿Un cuero cabelludo? Eso decían. Y también la mano de Pangboche, una mano momificada que, según la leyenda, el actor James Stewart se llevó de contrabando a Estados Unidos en 1959, James Stewart, no me digas. escondida en el equipaje de su mujer. Una historia increíble. Váyatela. Pero, ¿se analizaron estas reliquias? ¿Qué dijo la ciencia? Aquí es donde la ciencia empieza a resolver el caso. Se tomaron muestras del cuero cabelludo en varias ocasiones, y los análisis, tanto en los años 50 como en los 60, fueron concluyentes. Y bien, La estructura del pelo y la piel no correspondía a la de un primate, sino a la de un animal con pezuñas. Con toda probabilidad, un ceraú, que es una especie de cabra antílope que vive en la zona. o sea que la reliquia más sagrada era en realidad un objeto ceremonial hecho con la piel de un animal conocido. Exactamente. Vaya chasco. O sea que la prueba física estrella resultó ser falsa. Si las fotos son ambiguas y el cuero cabelludo es de una cabra antílope, ¿a dónde nos lleva esto? Volvemos al punto de partida, a los osos. Volvemos a la pista original, la que estaba en el nombre. El famoso alpinista Reinhold Messner se obsesionó con el tema, hizo sus propias investigaciones sobre el terreno y llegó a una conclusión firme. El yeti es el oso pardo del Himalaya. Ajá. Pero la explicación más elegante y completa, para mí, viene de una investigación científica de 1983 en el Valle de Barún. ¿Qué descubrieron allí que fuera tan revelador? Pues un equipo de naturalistas estaba estudiando al oso negro asiático, y se fijaron en un comportamiento muy particular de los ejemplares más jóvenes. Resulta que pasan mucho tiempo trepando a los árboles. Para escapar de los machos adultos que son más grandes, imagino. Una estrategia de supervivencia. Justo. Y para facilitar esa vida en los árboles, han desarrollado una adaptación fascinante en sus zarpas. La garra interior de sus patas es especialmente móvil. Funciona casi como un pulgar oponible para agarrarse mejor a las ramas. Un oso con pulgares. Eso es increíble. Pero, un momento. ¿Y cómo conecta eso con las huellas bípedas y extrañas de Shipton? Aquí viene el momento eureka. Parece contraintuitivo, pero la clave está en su forma de andar por la nieve. Como muchos animales, tienen un andar muy eficiente. Su pata trasera pisa casi exactamente encima de la huella que acaba de dejar la pata delantera. Ah, vale. Como hacen los gatos o los zorros para caminar sigilosamente, dejando una sola línea de huellas. Es un mecanismo similar, sí. Este solapamiento de las dos pisadas, la delantera y la trasera, crea una única marca en la nieve que es mucho más larga y deformada que una pisada normal. Parece la de un pie grande y alargado. Entiendo. Y la guinda del pastel, esa garra interior móvil, ese pulgar, deja una marca separada a un lado. El resultado es una huella que parece la de un bípedo gigante con un pulgar oponible. ¿La ilusión óptica creada por un oso de 4 patas al caminar? Exacto. Eso lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo.
Es una explicación que no requiere de primates desconocidos ni de monstruos, solo de la biología y el comportamiento de un animal real y documentado. Y encaja perfectamente con la descripción de la huella de Shipton. Es alucinante, de verdad. Y lo mejor de todo es que, según las fuentes, esta investigación para encontrar al Yeti tuvo un efecto secundario increíble, ¿no? Así es, una consecuencia maravillosa. La búsqueda del monstruo arrojó tanta luz sobre la fauna real y la fragilidad del ecosistema de esa zona que condujo directamente a la creación del Parque Nacional de Makalu-Barun. Para proteger el hábitat de estos osos. Exacto. Una búsqueda criptozoológica con un resultado de conservación tangible y muy positivo. La caza del monstruo sirvió para salvar a los animales de verdad. Es una ironía preciosa. Pero aún quedaba el golpe de gracia, la prueba definitiva, que llegó con la tecnología moderna, el ADN. El clavo final en el ataúd del misterio. En 2013, un estudio liderado por el genetista Brian Sykes en Oxford analizó el ADN mitocondrial de varias muestras de pelo atribuidas al Yeti, y los resultados fueron una bomba. ¿Qué encontraron? 2 de las muestras coincidían genéticamente con una mandíbula de oso polar de hace 40.000 años encontrada en Noruega. Un momento. Un oso polar en el Himalaya. Se especuló con que podría ser un híbrido desconocido de oso pardo y oso polar, un pisli malayo. Eso es casi más emocionante que el propio Yeti. Era una teoría espectacular, desde luego, muy atractiva, pero la ciencia avanza revisándose a sí misma. Unos años después, en 2017, un equipo internacional realizó un estudio mucho más amplio y riguroso, Con más muestras, supongo. analizando 9 muestras de supuestos yetis: pelo, piel, huesos e incluso heces. Y esta vez los resultados fueron rotundos y, bueno, mucho menos exóticos. A ver. Todas y cada una de las muestras, sin excepción, pertenecían a animales locales conocidos. La mayoría eran de osos: oso pardo del Himalaya, oso azul tibetano, oso negro asiático. Todo osos. Bueno, y para añadir un toque de humor, una de las muestras resultó ser de un perro doméstico. Un perro. No me digas. El Yeti era un perro. Vaya final para esa reliquia. O sea que, forensemente hablando, el análisis de ADN cierra el caso. Cierra el caso de una forma bastante concluyente. La ciencia, con las herramientas más potentes que tenemos hoy, apunta abrumadoramente en una dirección. El Yeti no es un primate desconocido, sino un complejo fenómeno cultural. Nacido de la identificación errónea de la fauna local. Principalmente osos. Exacto. Osos por encima de todo. Entonces, recapitulemos nuestra investigación porque el caso parece cerrado. El nombre original, Yeti, significaba oso de las rocas. Correcto. El nombre famoso, abominable hombre de las nieves, fue el invento de un periodista con ganas de un buen titular. Así es. Las huellas más famosas son, muy probablemente, una ilusión óptica causada por la forma de andar de un oso. Las reliquias físicas son falsas y el ADN confirma que todas las muestras son de osos. O de un perro. Ese es el resumen de los hechos, sí. Pero lo que es realmente interesante es que, a pesar de todo esto, el mito del Yeti sigue vivo y con una fuerza increíble. Y la pregunta es, ¿por qué? Claro. Porque el Yeti ya no es solo un animal por descubrir, se ha convertido en un símbolo. Simboliza lo salvaje y lo indómito, los últimos rincones del planeta que se resisten a ser completamente cartografiados y controlados por nosotros. El viaje para encontrarlo ha sido casi más importante que el destino, ¿no? Como hemos visto, nos ha enseñado sobre osos, sobre glaciares e incluso ha ayudado a crear parques nacionales. La búsqueda del mito ha tenido beneficios muy reales. Exacto. Y esto nos conecta con una dimensión más profunda del mito. Las fuentes que hemos manejado mencionan que en la antigua religión Bon, que es previa al budismo en el Tíbet, se creía que la sangre del hombre salvaje tenía propiedades mágicas. Se usaba en rituales. No era solo un animal, tenía un poder espiritual. Justo. Y en el budismo tibetano, ver un yeti a veces se considera un mal presagio, ¿verdad? Como una advertencia. Una advertencia, sí. Se ve como un recordatorio de la naturaleza para que el testigo se comporte correctamente, para que acumule buen karma. No es un monstruo al que cazar, es una señal, un guardián moral de las montañas. Y eso nos deja con una última reflexión. Aunque el Yeti como criatura física sea, con toda probabilidad, un caso resuelto de identidad equivocada, ¿qué nos dice su increíblemente duradero papel en el folclore y la espiritualidad del Himalaya sobre nosotros mismos? Sobre esa necesidad humana tan profunda de crear mitos, de poner guardianes simbólicos en los lugares más salvajes.
Y quizás sobre la necesidad de buscar presagios en la naturaleza que nos recuerden de vez en cuando cuál es nuestro verdadero lugar en el mundo.